Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina en este martes 12 de junio. Las diputaciones provinciales son probablemente las administraciones públicas más polémicas o, en todo caso, las más cuestionadas en estos momentos de crisis. Algunos reclaman ya su reforma en sus estructuras y en sus competencias, otros, sin embargo, piden lisa y llanamente su eliminación, y otros, como nuestro invitado en Galicia Opina de esta noche, no solo la defienden, sino que además plantean su consolidación a través del voto directo de los ciudadanos. Esta noche está con nosotros en esta mesa de debate y de análisis de Galicia Opina el presidente de la Diputación de Ourense, don José Manuel Baltar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a esta casa, bienvenido a Popular Televisión, que creo que es la primera vez que viene usted por aquí. Pues es la primera vez, es mi debut en Popular Televisión Galicia. Encantado de estar aquí. Pues encantada que lo haga con nosotros. Y como siempre me acompañan en esta mesa 4 nombres propios del periodismo y de la comunicación. Está con nosotros en primer lugar José Antonio Gostella, experto en comunicación. Muy buenas noches, José Antonio, bienvenido. Buenas noches, Carla, un placer como siempre. En el otro extremo de la mesa, un nuevo periodista que se incorpora a este debate, Luis Villamor. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches y bienvenido. Gracias. A su lado, Ana Martínez, delegada de la agencia EFE en Galicia. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ana Peón, periodista, también colaboradora habitual de este programa. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Señor Baltar, uno de los aspectos más controvertidos en la Diputación que usted preside es el volumen de personal que hay en la Diputación y el gasto que esto supone para el presupuesto de la Diputación. Estamos hablando de un presupuesto, entiendo, usted corríjame si me equivoco, de 73 millones de euros para el año 2012, y estamos hablando que en gasto de personal se eleva más o menos a un 40% de ese presupuesto. Hace pocos días usted presentó un plan de ajuste con el que pretende ahorrar 6,5 millones de euros. Mi primera pregunta, ¿en ese plan de ajuste se contemplan reducciones en el personal contratado? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que lo que presenté fue un plan de estrategia y gestión operativa de la Diputación en los 34 meses que quedan desde el 1 de junio, que fue la fecha de presentación, hasta la convocatoria de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 24 de mayo del 2015. Yo llevo 122 días en la Diputación de Ourense y creo que era obligado decir qué íbamos a hacer en estos 34 meses. Presentamos 43 acciones, 43 nuevas actuaciones que no se realizaban antes en la Diputación, que creo que pueden ser una línea de futuro importante y que la ciudadanía perciba que se van a hacer, incluso van acompañadas de un cronograma, qué mes y de qué año van a ser una realidad. Y, entre otras cuestiones que anunciamos, fue que esas medidas conllevaban una generación de dinero equivalente a 8 millones de euros. Entre 6 millones de euros que nos vamos a ahorrar con la reestructuración de esta administración y 2 millones de euros que recuperamos de liquidez por la disolución de la Sociedad Urbanística Provincial, Urba Ourense. Entonces, en el contexto en el que estamos, que es un contexto difícil, que excuso explicar, también para las diputaciones, con 3 noticias negativas en estos últimos 3 meses que nunca había recibido un órgano como este. En primer lugar, la necesidad de un plan de ajuste motivado por la obligación estatal, el Real Decreto Ley 4/2012, para el pago a proveedores. En segundo lugar, la asunción de competencias en materia de servicios sociales municipales en los concellos de menos de 20.000 habitantes, que en la provincia de Ourense son todos, excepto la capital, es decir, 91, que esto nos obliga a un esfuerzo extra presupuestario de 1,4 millones de euros, y en tercer lugar, que el Estado deja de aportar lo que venía haciendo desde siempre para la ejecución del Plan Provincial de Obras, ese que dice que en todos los ayuntamientos de la provincia debe ejecutarse una inversión en materia de infraestructuras. 1,8 millones de euros que el Estado deja de aportar por primera vez y que la Diputación, con fondos propios, va a ser capaz de solucionar. Sí, es importante el peso del gasto en materia de personal dentro del presupuesto global de la Diputación, el 40%, pero también hay que aclarar que es la única Diputación de las 4 de Galicia que, por ejemplo, su servicio de vías y obras lo hace con medios propios. Es decir, nosotros, con las brigadas de la Diputación, con maquinaria propia de la Diputación, hacemos muchas infraestructuras, que es un gasto en personal, sí, pero también es una inversión, porque se hacen obras que en las otras diputaciones se hace por una gestión que no es directa, sino a través de empresas. Con este plan que usted ha presentado, ¿queda garantizada la solvencia de la Diputación, de las cuentas de la Diputación, hasta esas elecciones que usted cita? Sí, no se trata de persistir solo hasta las próximas elecciones. Yo hablo de mi responsabilidad, que es acabar
el mandato, y lo que queda claro es que el esfuerzo que hacemos en estos momentos, que se evalúa y se valora y se cuantifica económicamente, pues entre otros ajustes también hemos llegado a un acuerdo con los representantes del personal funcionario y del personal laboral en relación a la acción social que la Diputación realizaba con los funcionarios, que supone un ahorro anual de 210.000 euros, son casi pues esos 730.000 euros en 3 años, en los 3 próximos presupuestos, que también es un tema a considerar. Yo creo que se han puesto las bases de un futuro que está por potenciar, y el Gobierno de la Nación está por potenciar las diputaciones, porque está comprobado y es real que hace falta un gobierno local intermedio, como en los países del resto de Europa, que viene funcionando y potenciando, y ahí las diputaciones tienen un papel muy importante que desarrollar, cooperando y asistiendo económica, técnica y jurídicamente a los pequeños ayuntamientos. Bien, la semana pasada usted participó en un foro aquí en Santiago de Compostela, donde fue presentado por el presidente de la Xunta, por Alberto Núñez Feijóo, y usted sorprendió un poco a todo el mundo con una propuesta, lo decía yo en la introducción del programa, con una propuesta para que las diputaciones o los presidentes de las diputaciones fuesen elegidos de manera directa. Hay incluso en el seno del propio Partido Popular gente que está por una reforma más amplia de las diputaciones. Usted defiende absolutamente. ¿Cuál es el modelo de José Manuel Baltar para las diputaciones? Bueno, yo creo que en el contexto actual, hablaba al principio en la introducción del programa de polémica, yo creo que todas las administraciones públicas están sujetas a debate y revisión, y en un país en el que la libertad de expresión pues es una de las tónicas fundamentales, pues todo es revisable, todo es opinable, y máxime en un contexto de crisis económica como el actual, donde hay que hacer más con menos, hay que ser más eficientes, ahorrar, etcétera, etcétera. Ojo, pero no recortar por recortar, sino recortar para priorizar dentro de las prioridades, y que la administración sea una entidad o alguien que realmente preste un servicio público de calidad a los ciudadanos, que es la misión fundamental de cualquier administración pública. Fui invitado por el foro Nueva Economía para hablar de lo que yo conozco o de mi experiencia durante estos meses, y lo que planteé pues fue una triple reforma de las diputaciones, considerándolas, como lo creo, como un elemento fundamental para mantener la cohesión y la solidaridad interterritorial dentro de la provincia, porque la provincia y la Diputación tienen un reconocimiento constitucional, ahí están los artículos 137 a 142 de la Constitución, y por lo tanto tienen una potencia por sí solas como ente que forma parte de la administración política y de la arquitectura jurídico-institucional del Estado. Y abogué por una triple reforma. Primero, la elección directa del presidente o presidenta y del resto de diputados provinciales, los 25 que forman parte de la Diputación. Yo digo que en las elecciones locales, que también sean elecciones provinciales, que de la misma forma que hay una urna para elegir alcalde y concejales, haya otra urna para que la gente elija a su gobierno provincial. Porque yo creo que una de las taras de las diputaciones, o de los defectos o de las anomalías, está en que el ciudadano no elige directamente al presidente y al resto de diputados provinciales. Y como no hay en la campaña electoral local un debate provincial, ni propuestas de carácter provincial, y los partidos pues esconden, entre comillas, sus candidatos a presidir la Diputación, incluso los candidatos a ser diputados provinciales, yo creo que sería jugar con las cartas boca arriba. Los ciudadanos tendrían más elementos de juicio, y no es ninguna novedad dentro del derecho comparado, porque dentro de España los cabildos insulares o las diputaciones forales ya son de elección directa, no lo son las diputaciones de régimen común, como de la que estamos hablando, de las 4 gallegas, y esta razón fue el hecho de que no sean de elección directa, que el Reino de España, a la hora de votar la Carta de Autonomía Local de la Unión Europea, pues tuviera que hacer sus reservas, porque no podía decir 100% que apoyaba eso, porque las diputaciones para mí siguen teniendo esa anomalía de que no es elegido directamente por el ciudadano su representante. Yo creo que las diputaciones, como los ayuntamientos, tienen en esos 15 días de campaña electoral que hablarse de lo que hizo el gobierno provincial, tiene que haber un debate entre candidatos a presidir la Diputación, y tiene que haber un discurso de provincia, porque la provincia existe, y también existe el ente que debe administrar esos intereses propios de la provincia, que es la Diputación, y lo dice la Constitución, claro. ¿Cómo ha sido recibida esta propuesta en el seno de su partido? Bueno, pues yo creo que, como cualquier propuesta
bien razonada y argumentada, ¿no? Que aquí de lo que se trata es ganar en transparencia, ganar en cercanía. Las instituciones ganan cuando los ciudadanos ven que les son más próximas. Esto es lo que se pretende con esa propuesta, que no es la única para reformar o para hablar de esas nuevas diputaciones del siglo XXI de las que estoy hablando, sino que aparte de la reforma de la elección del presidente, tiene que haber una reforma competencial. Es decir, el presidente del Gobierno de la Nación dijo: una administración, una competencia, lo dijo en su discurso de investidura el 19 de diciembre del 2011, estoy completamente de acuerdo, una administración, una competencia y un financiamiento también para poder desarrollarla. Y esa reforma competencial está siendo ya objeto de un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Hacienda, que está a punto de hacer públicas sus conclusiones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local. Esa es la segunda reforma, la de la competencia, además de la primera, la de la elección del presidente. También debe haber una tercera, la reforma de la financiación. Y por eso también dije que evidentemente debe cumplirse lo que dice la Constitución, que en el 142 dice que las diputaciones como ente local deben gozar en sus ingresos como fuente de financiación, de participación en los tributos de la comunidad autónoma y de participación en los tributos del Estado. Y eso debe hacerse efectivo, y llevamos 30 años de autonomía y eso no ha pasado. Entonces yo creo que debe ir todo acompasado y ese es el panorama que dibujé yo. Bien, esta propuesta usted la planteó efectivamente la semana pasada en el Fórum de la Nueva Economía, donde le presentó públicamente el presidente de la Xunta. ¿Le dijo algo a Alberto Núñez Feijóo acerca de un posible adelanto electoral? ¿Cree usted que se va a agotar la legislatura? Pues no me tiene que decir nada, ni yo tengo por qué preguntarle. Es el presidente de la Xunta, es una facultad que depende exclusivamente de él, y me imagino que hará lo que mejor convenga a los intereses del país, es decir, a los intereses de Galicia. Si hubiera hecho lo que mejor convenga a los intereses del partido, si se guiara por un criterio exclusivamente partidista, posiblemente se hubieran realizado hace meses. Estoy absolutamente seguro de que elegirá la mejor fecha, y estoy absolutamente seguro también de que el Partido Popular tendrá un grandísimo resultado, vista la gestión de estos años de Alberto Núñez en la Xunta de Galicia. El Partido Popular de Ourense es uno de los protagonistas de ese exitoso resultado, lo fue ya en las elecciones del 2009, aportando pues el voto más elevado del Partido Popular en todas las provincias, un 50,7% creo, 8 diputados. Sin embargo, las relaciones con la cúpula del Partido Popular no siempre han sido todo lo fluidas, a lo mejor que se desearía, ¿no? Bueno, yo creo que hay leyendas urbanas y leyendas rurales, si se me permite pues darle cabida a esta nueva denominación, y no tengo ninguna razón ni ningún dato para asentir con ese comentario, que yo creo que da juego a determinados niveles, sobre todo en el del comentario periodístico y demás, pero ahí están los resultados del partido. Es decir, el Partido Popular de Ourense, en las dos últimas convocatorias, desde que yo fui elegido presidente del partido el 30 de enero del 2010, hubo dos pruebas de fuego, como son unas elecciones municipales primero y unas elecciones generales después. El Partido Popular de Ourense publicitó con tiempo más que suficiente antes de la campaña cuáles eran los objetivos, con el riesgo que eso conlleva. Decíamos en las municipales incrementar mayorías absolutas, tener más diputados en la Diputación Provincial y tener más porcentaje de apoyo al PP que en las anteriores municipales, que ya era altísimo, se consiguieron los 3. Y en las elecciones generales también dijimos que queríamos tener un diputado más, 3 de 4, de los que le corresponde a la provincia de Ourense, seguir con el mismo número de senadores, que son 3 de 4 también, porque no pueden ser más, y también tener el mayor porcentaje de apoyo al PP e incrementarlo con respecto a las anteriores. Fuimos de nuevo el Partido Popular líder en Galicia en cuanto al funcionamiento de las 4 provincias, fuimos los 7º de España, y en España hubo un gran resultado para el Partido Popular. Entonces yo simplemente decir que si hubiera algún problema o alguna disfunción o cualquier cosa negativa, créame que esos resultados no se producían. Al revés, eso habla del magnífico engranaje con la cúpula, como usted dice, o con la dirección autonómica de un Partido Popular de Ourense perfectamente consciente de su responsabilidad y con una característica básica, imbatible, que es la cercanía con el ciudadano y con el elector. Señor Baltar, abrimos una ronda de preguntas. José Antonio, por favor. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Yo también asistí a este foro de Nueva Economía y he de decir que asistí con agrado y salí todavía más agradable, ¿no? Más agradado, ¿no? Si esto fuese posible decirlo así, porque me pareció interesante en cuanto al contenido de lo que se planteó ahí, temas que yo entiendo que de calado y algunos en los que podemos ahondar ahora. Usted afirmaba en este foro
que sería un poco en la línea de lo que hablaba ahora, de una administración, una competencia, una financiación, hablaba de un conjunto de competencias que han de ser de uso exclusivo, vamos, de administración exclusiva de la Diputación, en tanto en cuanto ya viene asumiéndolas, ¿no? Decía usted también que había algunas de esas competencias que no venían con la financiación que deberían tener asociadas, ¿no? Entonces, un poco preguntarle, ¿ha trabajado más, han andado más en esto, en ese catálogo de competencias que pueden o ya asumen que deberían estar financiadas y no lo están? ¿Cuál es el monto de esa financiación? Sí, bueno, este es un trabajo previo. Esto no nace de un capricho de un día de decir o de efectuar determinada declaración. Esto viene del estudio, de la trayectoria de la institución, de la Diputación, que a nivel de Galicia, de las 4 gallegas, sin duda es la que más ha trabajado el campo de la cooperación con los ayuntamientos. La palabra mágica para mí en esta era de la intermunicipalidad es la cooperación. ¿Y por qué digo esto? Porque una provincia con 92 ayuntamientos, 91 de ellos con un tamaño menor a 20.000 habitantes, se hace difícil para muchos de ellos, para la gran mayoría, tener una capacidad de gestión suficiente para prestar servicios públicos de calidad, aquellos a los que vienen obligados por la Ley de Bases de régimen local. Y ahí ha entrado la Diputación y ha venido realizando, en algunos casos desde hace más de 20 años, pues un trabajo acreditadísimo y valoradísimo en campos tan diferentes como puede ser la recogida de basura o la gestión de los tributos locales, que por delegación los ayuntamientos entregan a la Diputación para que ésta se ocupe con sus propios servicios de gestionar esa recaudación, los cobros, etcétera, etcétera. Estamos ahora, en el mes de julio, pondremos en marcha el Consorcio de Aguas de Valdeorras, por poner un ejemplo, que agrupa 9 ayuntamientos, participa también la Xunta de Galicia, promovido por la Diputación, para desempeñar un servicio intermunicipal de depuración de aguas residuales. Es un proyecto piloto en Galicia que sin duda traerá importantes mejoras para los ciudadanos y para esos ayuntamientos. Entonces yo creo que ahí las diputaciones tienen mucho que decir y mucho que hacer. Tenemos músculo financiero, tenemos músculo técnico para desarrollar actividades a las que los ayuntamientos no llegan, y no se trata de reivindicar una u otra competencia por el ámbito sectorial o por el ámbito de que se trate, sino de decir que somos administraciones que lo podemos hacer, que lo hemos demostrado, que estamos hablando en algún caso, por ejemplo, la recogida selectiva de basura de 76 de los 92 ayuntamientos de la provincia, que gestionamos nosotros directamente. En el caso del ciclo integral de la recogida de la basura, estamos hablando de 50 de los 92 ayuntamientos, en la gestión tributaria 48 de los 92, etcétera, etcétera, etcétera. Cooperación en el abastecimiento, en el saneamiento, son datos perfectamente contrastables que los hace esta Diputación y que evidentemente yo creo que esa es la senda por la que hay que seguir. En cuanto a la cuantificación económica, pues los números son fáciles de hacer y evidentemente es simplemente sentarse y simplemente pues decir la Administración Autonómica se ocupa de esto, la Central se ocupa de esto, la Provincial de esto y las administraciones locales de este otro ámbito competencial. En ese mapa, pues a lo mejor lo que sobra o lo que a lo mejor no es muy de recibo, pues es el papel de determinadas mancomunidades o el papel de otros entes estructurales que están a medio crear y que a lo mejor lo que hacen es cualquier cosa menos eliminar solapamientos y duplicidades. Luis, por favor, adelante. Sí, señor Baltar, permítame unha reflexión previa, ¿no? Antes de facer a pregunta. Eu creo que non é tanto un problema de forma como plantexa de elección do presidente da Diputación moitas veces como de fondo das deputacións, do papel das deputacións en Galicia, ¿no? Mesmo a Deputación de Ourense, os informes do Consello de Contas, digamos, teñen sido varios os que poñen en cuestión a maneira que ten feito, non, a hora de contratar, tendo en conta que podíamos considerar que, digamos, é unha das primeiras axencias de colocación en Galicia, o cual, en época de era, imagínese vostede, non? Pero non sempre dunha maneira moi regrada, ou polo menos o Consello de Contas ten dado testemunho desto, non? Entón, eu me pregunto se cree ou entende a todos aqueles que sinten un certo desafecto, non, coas deputacións, mesmo que piden a súa supresión, e se cree que o papel das deputacións realmente radica en xerar emprego da maneira que o ten feito ata agora, de sair, digamos, ou ser unha peza estelar dos Consellos de Contas, non? Bueno, eu, evidentemente, vostede o que dice parcialmente certo,
e me gusta que o diga, que o pronuncie. O Consello de Contas. Sí, pero o Consello de Contas non se centra exclusivamente na labor da Deputación de Ourense, se centra exclusivamente na labor de moitos concellos, de outras deputacións, e así tamén o fan os informes do Valedor do Pobo, etc. Posiblemente en algún deses casos se houbera pronunciado sobre algún tema concreto da Deputación de Ourense, unha Deputación de Ourense que en ningún momento recibiu condena xudicial ou sentencia xudicial en ningún ámbito por as cuestións que vostede me está dicindo. A Deputación de Ourense ten feito unha política de personal que pode ser criticable ou non criticable, pero evidentemente eu estou aquí e levo 122 días para presentar nuns meses un plan de ordenación de recursos humanos que evidentemente responda ás necesidades deste momento. Neste momento, posiblemente, como si foron considerados importantes cando se puxeron en marcha iniciativas como Urba Ourense, a Sociedade Urbanística Provincial ou os centros ecuestres, neste momento eu considero que non teñen razón de ser e por esa vía ten que adelgazar esta administración. Eu, cando falo das deputacións, me creo realmente o que estou dicindo. É dicir, estou falando de aspectos formais, pero os aspectos formais van na liña de potenciar o fondo, a esencia da deputación ou como se lle queira chamar. A Constitución dice no artigo 137, fala de deputacións ou outras corporacións de carácter representativo, pero fala de intereses provinciais e fala da provincia como entidade con personalidade xurídica propia. Entón, eu penso que son absolutamente válidas, absolutamente eficientes, que deben potenciarse, que temos unha grande ventaxa, que é que o presidente do Goberno da Nación foi presidente da Deputación, que esa desafección da cidadanía que poidera existir, que, ollo, tamén existe respecto de outras administracións, e que, evidentemente, como dixen antes, todo é revisable e todo é debatible, pero esa desafección seguramente se pode solucionar en gran parte se os cidadáns elixen directamente os seus representantes ou os membros das deputacións. Cando son as eleccións autonómicas, vamos a unha urna cunha papeleta e votamos os nosos candidatos ao Parlamento Autonómico e sabemos que o número 1 de determinada provincia é o candidato de determinado partido á presidencia da Xunta. Temos participación os cidadáns nesa elección, aínda que sea de segundo grado. E cando son eleccións xerais, facemos o mismo. Votamos unha candidatura dun partido político cun candidato coñecido á presidencia do goberno. Eu creo que a desafección da que vostede fala existe e esa desafección ten relación cunha vía como pode ser esta, como a elección directa dos representantes dos cidadáns nas deputacións, é dicir, nos gobernos provinciais. Ana, por favor. Quería facer dúas preguntas, unha ao fío do que decía Luís, dentro desa política de persoal da Deputación de Ourense, que hai de lenda rural, como dicía antes vostede, ou xornalística, cando se fala da principal esencia de colocación ou da principal empresa de Ourense? Bueno, pois hai todo aquelo que a xente que se crea determinados titulares ou determinadas frases, pois chegue a asumir como propio, non? Aquí, se falamos dun señor Vázquez, que é de Ourense, que foi alcalde do Carballiño, e nos creemos a ciencia cierta a todo o que di, pois evidentemente temos unha opción. Ahora, se afondamos, buscamos información e contrastamos e non caemos na frase fácil, pois evidentemente estamos noutro escenario. Estes días moito se ten falado do Congreso Provincial do Partido Socialista en Lugo, e moito se ten falado dese 40%, creo, de integrantes da Executiva Provincial do Partido Socialista en Lugo, que todos están cobrando da Deputación Provincial, nalgúns casos, cerca dos 500.000 euros, entre asesores, diputados, voceiros, etc. Ese é o modelo que creo defende o señor Vázquez, ese, non? Por certo, un modelo bipartito de xestión dunha diputación, e temos exemplos no pasado de xestión bipartita da diputación en Lugo e na Coruña, e vemos o que pasou, que se limita a ser un mero reparto, non só competencial, sino da tarta ou do pastel, se falamos en termos pexorativos do goberno provincial, dunha deputación. O meu labor e o meu obxectivo é traballar, e evidentemente a min non me vale discursos que fai 20 anos decían supresión das diputacións, supresión das provincias, ata que determinadas forzas políticas chegan a gobernar esas diputacións e se olvidan, se esquecen automáticamente dese discurso. Por algo será, non? Eu non entro a valorar a credibilidade de quen afirma eso ou de quen nega outras cousas noutros momentos. Eu teño claro que creo que as deputacións teñen un papel que desenvolver, que o están a facer, que o mellor o que houbo estes anos foi un fallo de comunicación do moito que se está facendo e do imprescindible que en moitos casos resulta o papel das deputacións e que, se usted me dice, hai algunha administración que garanta que se executa unha obra de infraestructura anualmente en todos os concellos da provincia?
Se non me fala da Diputación, porque a única que o fai, non hai outra administración que diga eso. Se agora falamos da execución dos servicios sociais nos 91 concellos menores de 20.000 habitantes, se non o fai a Xunta, a quen lle podería encargar a Xunta? As Deputacións, están aí as Deputacións. A quen lle poderían delegar os concellos a súa competencia para xestionar a recaudación dos tributos municipais? Solo as Deputacións. Son unha serie de cousas que a xente ten que coñecer, ten que poñer en valor, deben formar parte da campaña electoral correspondente, os partidos deben se esforzar en facer propostas de carácter provincial e debe haber debates de tú a tú entre o candidato, pois imagínese, do Partido Popular e o candidato do bipartito, porque algúns partidos dicen que teñen vocación de goberno e o que teñen eses partidos son vocación de goberno bipartito. Hai que culminar coa expresión, non? Tenías outra pregunta, Ana. A segunda pregunta era respecto ao modelo que plantexou no Foro de Nova Economía de elección directa do presidente. Decía que hai unha semana o presidente da Deputación de Lugo que iso era como comezar a casa polo tellado, que primeiro había que acreditar un modelo da Deputación, definilas para acabar dunha vez por todas co debate e logo xa pasar a termos como elección directa ou non. Pode haber algunha especie de medo a un cambio de modelo? Pois posiblemente algúns o teñan, posiblemente algúns teñan ese medo, algúns que dependen pois eso, da outra forza política coa que teñen pactado un goberno provincial para evitar que goberne aquela forza que ten un maior número de deputados, que no caso de Lugo foi o Partido Popular, e entón pois o señor Besteiro terá as súas razóns para dicir eso. A min, que diga que é unha cortina de fume, pois, oye, pois me parece que é moi lícito que diga o que queira, pero me gustaría que se pronunciara sobre esa proposta. E que me imagino que lle preguntaron aos xornalistas cando lle inquiriron para... Le preguntamos aquí, pero tampoco, le preguntamos en esta mesa que estuvo aquí la semana pasada, precisamente un día después de su intervención en el Fórum de Nueva Economía, por lo tanto hablamos de ese asunto, pero la verdad es que no se pronunció. Hizo una defensa, eso sí, muy convencida del papel de las diputaciones. Sí, porque goberna a Diputación. Si a Diputación a seguir a gobernar o Partido Popular en Lugo, seguro que xa non valdrían para nada e non terían razón de ser, porque ese foi o discurso de PSOE Bloque durante moito tempo que o Partido Popular gobernó na Diputación. También es el discurso de algunos de los miembros de su partido, ¿no? Es decir, aquí ha habido también algún diputado socialista que defiende la eliminación pura y simple de las diputaciones. Ana, por favor. Sí, buenas noches, presidente. ¿Qué tal? Hablaba del tema de Gómez Besteiro. ¿No puede ocurrir que su propuesta lo que ha hecho es poner nervioso al señor Gómez Besteiro, porque bueno, usted dispone de una amplia mayoría absoluta, no tendría problema para ser presidente de la Diputación, pero si hubiese una elección directa el señor Gómez Besteiro no sería presidente porque no es la lista más votada, sería el Partido Popular. Y siguiendo con este tema, hablaba usted de temas referidos a la Diputación de Lugo, como ese 40% de cargos de la Ejecutiva que trabajan en la Diputación. ¿No parece que para algunos hay una doble vara de medir a las diputaciones según el color político de su presidente? Y lo digo porque hoy ha salido un teletipo de una denuncia de que el BNG en la Diputación de Lugo ha gastado dinero público en publicidad contra el rescate, es decir, ha publicado una página en los periódicos, la vicepresidencia de la Diputación de Lugo, diciendo rescatan la banca, roban al pueblo, el cual coincide con la consigna proclamada por el BNG. Bueno, yo no he oído, por lo menos hasta ahora, críticas desde el Partido Socialista respecto a esta actuación de la vicepresidencia de la Diputación, que recordemos que es del bloque, con lo cual vuelvo a mi pregunta. ¿Para algunos existe una doble vara de medir respecto a las diputaciones? Sí, incluso triple o cuádruple vara de medir. Yo a la carta, digamos. Asisto a casi todos los días, cuando veo un bipartito, a un auténtico dislate. Un ejemplo, ayer presentamos el Rally de Ourense en el Centro Cultural de la Diputación. El Rally de Ourense va a su 45 edición, en este año 67, y la Diputación colabora en la organización y colabora el Ayuntamiento. Lo normal es que estuviera el presidente de la Diputación, el presidente de Escudería Ourense, que es quien lo organiza, y el alcalde del Concello de Ourense. Pues no, el alcalde viene, pero viene el concejal de Deportes, del bloque, del BNG, que además es el presidente del Consello Municipal de Deportes. Y delante de los medios de comunicación, cuando interviene el del bloque, dice: o Concello de Ourense, na parte que se responsabiliza o BNG de cultura, termalismo, deporte, apoya contundentemente esta iniciativa. Y el alcalde del Partido Socialista, que está allí al lado, pues tiene que callar, ¿no? Esto evidentemente confunde a los ciudadanos. Besteiro no dirá nada de eso, seguro, porque es una actuación del bloque, son compartimentos estancos, nada tiene que ver una cosa con la otra, lo vimos en el gobierno bipartito aquí en la Xunta de Galicia,
que está ahí, afortunadamente, entre comillas, porque la gente tuvieron la oportunidad de ver a dónde llevaba una gestión de PSOE y Bloque, que están, y lo dije aquí el otro día en el Foro de Economía, solo están unidos por el amor a la moqueta, porque están, su único punto en común es que no gobierne el Partido Popular. Y demostraron en los meses que estuvieron en la Xunta, en esa legislatura, que las cosas no se pueden hacer peor. Fue el gran fracaso del, abro comillas, progresismo gallego, ¿no? Y evidentemente eso se está repitiendo a nivel, ahora ya en la Diputación de Lugo, en Coruña, evidentemente abandonaron el gobierno provincial, en el de Lugo, por un puñadito de votos y volviendo a unirse para que no gobernara el PP, pues están haciendo otra vez lo que vemos todos los días, un gasto en asesores, sueldos a nivel de portavocía, etcétera, etcétera, un auténtico desfase para alguien que dice no creer en las diputaciones y que sin embargo está para aprovecharse de ellas. Señor Baltar, nos queda poquito tiempo. Me gustaría hacerle una última pregunta muy de actualidad. Ayer un grupo de afectados por las preferentes de Nova Galicia Banco se reunió con José María Castellanos. Al parecer, según las declaraciones de los propios afectados, José María Castellanos les pidió paciencia, les pidió que esperasen hasta finales de este mes de junio y que habría una solución. Incluso les indicó que al parecer Nova Galicia Banco tenía ese dinero, pero que no estaba autorizado a devolverles el dinero de estos afectados. A usted, como presidente de la Diputación de Ourense, como ourensano, con respecto a esta gente que está afectada, ¿qué le parece todo esto? Además fue en Ourense eso. Fue en Ourense, sí, ayer. Pues nada, yo creo que la impresión que puede tener el presidente de una diputación, como ciudadano que es la impresión que puede tener cualquier ciudadano, ¿no? Y es un tema difícil, donde están en juego muchos intereses, muchas personas que han visto cómo los ahorros de toda una vida, en bastantes casos, pues se encuentran ahora en el aire, y lo que están haciendo, en este caso Nova Galicia Banco, y lo que tendrán que hacer los gobiernos y las entidades y organismos correspondientes, pues es gestionar este tema teniendo en cuenta y diferenciando quién realmente acudió a este tipo de producto bancario con una intención de carácter especulador y quién pues no se vio obligado a hacerlo. Diferenciar eso y después pues tener en cuenta que con la gente que no se juega, que la letra pequeña es importante, pero la letra pequeña existe y la letra pequeña hay que leerla y que hay que darle una solución. Yo creo que se está trabajando para una solución conjunta. Me consta que la Xunta de Galicia está haciendo un gran esfuerzo en la vía del arbitraje y de alguna forma pues ver luz al final de este túnel, que es el tema de las preferentes. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene en este momento un sector importante de la sociedad gallega y hay que ponerle solución. Señor Baltar, muchísimas gracias por su participación en Galicia Opina. Les deseamos muchos éxitos con ese plan que a 34 meses que empieza ahora y espero verle por aquí pronto de nuevo. Muchas gracias, muy buenas noches. Encantado de estar aquí, buenas noches y muchas gracias a todos. Ustedes, por favor, no se vayan, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora.